Me he dado cuenta que he hecho 3 oraciones seguidas y no he dejado ni oportunidad a nadie de poder orar al Señor. Así que con libertad, si alguien quiere orar al Señor y pedir por la palabra, por mí, porque también lo necesito, y alguien con libertad que lo pueda hacer. No tardéis mucho. Sí, Padre, gracias por este día. Nos ha dado también por poder participar de estos símbolos que representan la muerte de Jesús y también de su resurrección. Y ahora, sí, Padre, pedimos que tú bendigas a tu siervo, que el Espíritu Santo nos te guíe, que seas tú que hables a través de él, y que tu palabra en cada corazón que estamos aquí. En nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de lo que quiero compartir no me lo he inventado, lo he extraído del texto que yo me gusta compartir la palabra expositivamente, y el título es Estorbar a Dios. No sé si este título te extraña, pero está alejado de llevarnos a sentimiento de culpabilidad. Pero podemos estorbar a Dios. ¿Qué te parece? Va a estar basado en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, y quiero que me acompañes. Pero antes de leer el texto, que va a ser solo una parte, se me hace imprescindible de poder compartir con un poco de amplitud cuál es el contexto de esto que vamos a leer y que vamos a compartir en esta mañana. Hace tiempo tengo la inquietud de que llevo mucho tiempo sin estudiar los Hechos de los Apóstoles, y como iglesia, que también lo hemos compartido hace mucho tiempo, que quizás no lo hemos compartido juntos. Pero el libro de los Apóstoles reviste de una gran importancia, fíjate, para conocer y entender el papel de la Iglesia de Cristo dentro del plan de Dios en la salvación. Los Hechos de los Apóstoles es el libro inmediato después de los que se encuentra en la Biblia, después de los Evangelios. Podríamos decir que es el primer capítulo de la historia de la Iglesia cristiana en un ambiente judaico que se caracterizó por una membresía gentil, es decir, creyentes que no eran judíos. La extensión del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma se produjo en unos 30 años. Y además, Hechos de los Apóstoles liga los escritos de los Evangelios, de los 4 Evangelios, con las epístolas y el Apocalipsis, lo que se llama el Nuevo Testamento. En Hechos de los Apóstoles vemos el resultado del Evangelio por medio de la obra de Jesucristo y su extensión. Las referencias como resultado de la implantación de las diferentes iglesias locales, a las cuales son dirigidas posteriormente las epístolas, las cartas, dicho de otra forma, posteriores, e incluso la biografía de sus autores, como el apóstol Pablo, como Juan, como Pedro, etc. En los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis también se nos habla de las cartas dirigidas a 7 iglesias de la provincia de Asia. En esto a lo mejor vamos a tener noticias en cuanto justamente a estas 7 iglesias, que como iglesia local podamos tener quizá oportunidad próximamente de poder estudiar. Estas 7 iglesias de la provincia de Asia, actualmente una provincia romana, y que contemporáneamente conocemos como Asia Menor. De tal forma que muchos creen ser el libro de la Biblia que debería ser leído y estudiado por cada creyente cada 4 años. Y de esta manera sentar aspectos de la doctrina bíblica en cuanto a la Iglesia y la intervención del Espíritu Santo, y así poder contextualizar y ponderar contemporáneamente su enseñanza. Cuando estamos hablando de esos 4 años, estamos hablando porque hay multitud de influencias hoy dentro del ámbito de lo que se llaman las iglesias cristianas en cuanto a enseñanzas, algunas más que dudosas
y otras falsas, incluso hablando acerca de la intervención del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario estudiar Hechos de los Apóstoles y que la Iglesia conozca y asienta firmemente el fundamento basado en la palabra de Dios y no en cuestiones humanas. De hecho, existe un gran peligro cuando esto no se produce. Así que, como decíamos, dando margen quizá a dudosas o falsas enseñanzas inspiradas en el libro escrito por el apóstol Lucas, que aún no lo habíamos dicho, que era el médico de profesión, el amado por Jesús. Menciona la misma palabra. Mirad, el problema judío se hace evidente a lo largo de todas las secciones de los Hechos de los Apóstoles. La lectura en concreto del libro, de los capítulos del 9 al 11 de Romanos, nos ayuda a entender y poder estudiar el libro de los Hechos, del que vamos a leer parte de un capítulo, de este capítulo 11, en donde se manifiesta esta problemática. En el primer capítulo, Lucas, de Hechos, relata la aparición de Jesús a sus apóstoles hablándoles del reino de Dios durante los 40 días posteriores a su crucifixión. Hace un momento hemos hecho referencia a esto y muerte en la cruz. Les ordena antes de su ascensión al cielo, de su resurrección, donde quedó la tumba vacía, no marchar de Jerusalén hasta recibir, podríamos decir, el regalo, o dicho de otra forma, la promesa de ser investidos de poder por medio de la venida del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Lucas mismo, que es el autor de uno de los evangelios, el autor de Hechos de los Apóstoles, dice en el capítulo 24, versículo 49 de Lucas, dice, recibe una comisión. Los apóstoles dicen, pero recibiréis poder, os acordáis de este texto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y la extensión hasta lo último, dice, de la tierra. El libro se puede, podríamos decir, dividir en dos partes. Hay una parte que va desde el capítulo 1 al capítulo 8, que habla del periodo, podríamos decir, de las misiones locales, con Jerusalén como el centro. La obra se centra en Palestina, entre dos judíos, siendo el apóstol Pedro la figura prominente. Los ministerios de Esteban y Felipe, y los hechos acerca del crecimiento de la Iglesia, la plenitud del Espíritu Santo, su unidad y poder espiritual, y como consecuencia también la persecución de la Iglesia, la persecución de algunos de ellos, tal como Jesús había anunciado. Y notad, esa persecución fue comandada por alguien que se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Hay una segunda parte que es del capítulo 8 al capítulo 28, del capítulo 8 al capítulo 28, que habla de las misiones, podríamos decir, extranjeras, cuando dice hasta lo último de la tierra, en esa comisión. También con Jerusalén como centro de operaciones, y que más tarde es trasladado a Antioquía de Siria, y que llevaron a su extensión por todo el mundo. Esta comienza por el ministerio de Felipe en Samaria, en compañía de Pedro y Juan, y posteriormente a la conversión de Pablo, el Saulo de Tarso, que hemos mencionado, tiene un encuentro con Jesús, y ahí empieza el gran misionero y figura prominente en la extensión de la Iglesia, y relatados los 3 viajes misioneros junto a Bernabé, Juan Marcos y Silas, perseguidos, encarcelados, etc. Ahora ya llegamos al capítulo 10, nos ubicamos ahora en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Si lo quieres, lo puedes tener delante, para referenciar lo que vamos a explicar, si esto es así. En Cesarea había un oficial del ejército. Voy a explicar lo que menciona desde el capítulo 10, para poder entender lo que vamos a ver después. Había un oficial del ejército romano, dice el regimiento italiano, dice la palabra de Dios. ¿Cómo se llamaba?
Cornelio. Un hombre, dice la misma palabra, devoto y temeroso de Dios. Una tarde, dice que recibe una visión de un ángel de Dios para buscar a Pedro en la ciudad de Jope. Y envía a 2 de sus sirvientes a buscarlo. ¿Hasta ahí bien? ¿Lo entendemos todo? Pero paralelamente ocurre algo. Dice que Pedro, aquel que por medio de una visión, dice que es encomendado ir a buscar a Pedro, dice que este Pedro, paralelamente, es tratado como este sube a la azotea de donde estaba allí hospedado para orar. Y tiene una curiosa visión. Dice que ve los cielos abiertos y una sábana que desciende por sus 4 puntas, y en la misma había toda clase de animales, reptiles y aves. Y una voz le dice: Pedro, levántate y mátalos y come de ellos. Un poco extraño, ¿no? Él responde: jamás había comido nada según las leyes judías declaradas impuras e inmundas. Pero la voz le dice: no llames impuro lo que Dios ha hecho limpio. Y dice que la visión, para que no se confundiese, dice que se repitió 3 veces la misma visión. Y dice que cuando acabó esa tercera vez, dice que la sábana volvió al cielo. Dice que Pedro quedó desconcertado, se relata ahí en el capítulo 10, por esa visión. Recibe la visita de los sirvientes entonces de Cornelio, y el Espíritu Santo le da instrucción que estos son enviados para acompañarle. De esta manera, al día siguiente marcha con ellos, y Pedro un día después llega a casa de Cornelio, ya esperándole, y les revela lo que Dios le había anunciado en misión. Sabiendo que la ley judía no permitía relacionarse con los gentiles, Pedro va a casa de los gentiles. Aquellos que no pertenecían, lo volvemos a decir, al pueblo judío. Dios le había mostrado que no podía hacer acepción de personas pensando que eran impuras o inmundas. Pedro le pregunta a Cornelio la razón de ir a buscarle, y éste le revela que había recibido por medio de un ángel de Dios la encomendación de escuchar el mensaje que el Señor le había dado al mismo Pedro. Así que dice que de esta forma Pedro les relata la buena noticia de que hay paz para con Dios por medio de la obra de Jesucristo, relatando todos los hechos acaecidos ahí en medio de gentiles, desde la venida de Jesús, su obra, crucifixión y resurrección, y el cometido de sus apóstoles como testigos, y es más, y los escritos de los mismos profetas del Antiguo Testamento, que aquellos que creían en él se les perdonarían sus pecados sin hacer acepción de personas, sean judíos o sean gentiles. Y dice que mientras Pedro hablaba en aquella casa, con gentiles escuchando y creyendo la buena noticia, descendió el Espíritu Santo sobre aquellos gentiles, y los judíos creyentes también presentes allí quedaron atónitos que el Espíritu Santo también había sido derramado, dice, sobre ellos. Vamos a leer el capítulo. No voy a ser tan largo, no os preocupéis. Aunque haya hecho toda esta introducción, era imprescindible para poder entender lo que vamos a leer ahora, porque tácitamente hay muy concretamente alguna cuestión que quiero en esta mañana brevemente compartir. Dice en el capítulo 11, después de esto lo que hemos explicado más brevemente, oyeron, dice en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Escúchate esto, y dice que cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los judíos, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Luego vamos a aclarar qué es esto de circunciso o incircunciso. Diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, versículo 5, estaba yo en la ciudad de Jope,
Esto ya había estado relatado en el capítulo anterior, pero él lo explica con detalle de nuevo a todos aquellos que habían estado discutiendo y altercando, podríamos decir, acerca de lo que Pedro había hecho al juntarse con los gentiles. Estaba en la ciudad de Jope orando y vi en esta una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. No fue solo. No fue solo. Fue con 6. Antes de la misma palabra habla de que es necesario para dar fe de algo, de algún acontecimiento, por lo menos 3 testigos. Pero no fueron 3, fueron 6, el doble le acompañaron. Dice en el versículo 12: y entramos al final, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios, de otra forma, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Quizás esa sería mejor, una más cercana entonación. Hay 3 hechos que quisiera destacar de lo que hemos leído. 1. Discutir lo revelado y censurar a los que obedecen. Hemos leído del versículo 1 al 3 que aquellos que estaban allí reunidos hemos leído literalmente, que habían escuchado que los gentiles habían recibido la palabra, y cuando Pedro sube a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos en casa de gentiles? Pablo en sus cartas, llega la noticia de esto, de que había acontecido en casa de Cornelio el primer gentil convertido, y la discusión y crítica de aquello que ya había sido revelado por Jesús en el Evangelio. Pablo en sus cartas a las iglesias dice, Romanos capítulo 3, lo voy a leer yo, versículo 29 al 30, dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los que cumplían el precepto de la circuncisión como recordatorio del linaje de Abraham, que hace un pacto con Dios, y de ese linaje de los judíos se llaman los de la circuncisión. Y por medio de la fe, dice, a los de la incircuncisión. Él justificará por la fe a unos y a otros. Los de la incircuncisión, ¿hay aquí algún judío de descendencia judía? Nadie. Pues nosotros todos somos incircuncisos, gentiles. Hoy no hay aquí nadie judío. Pablo hace
Dice claramente en la carta a Roma, explica esto. La circuncisión era una intervención del prepucio de un hombre y, como hemos explicado, era un pacto que se hizo de aquellos descendientes de Abraham en cuanto a ese pacto que Dios hizo con su pueblo. Era un precepto físico. La misma ley lo corroboró posteriormente. Pero en Gálatas dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hubo un paradigma en el cual todo el Antiguo Testamento, la misma ley, el mismo testimonio que en el pueblo de Dios, el pueblo judío, se produjo, que apuntaba a que iba a venir el Redentor. Cuando Cristo vino a esta tierra y Él entregó su vida por cada uno de nosotros, por aquellos que confiesan a Cristo Jesús como su Salvador y abrazan esa buena noticia, nos está hablando aquí de que hay un paradigma que se produce, que ya no vale la circuncisión ni la incircuncisión para acercarse a Dios. El pacto lo hizo Dios por medio de Cristo Jesús, y ese pacto solo se alcanza por medio de algo, de la fe. Ya no vale la circuncisión ni la incircuncisión. Discutir, pero ellos discutieron lo revelado y censuraron a los que obedecían en ese nuevo pacto que fue instaurado a través de la persona de Cristo Jesús. Hay un segundo aspecto, ser fieles y obedientes a lo revelado. Antes lo he apuntado. Desde el versículo 4 al versículo 16, de nuevo Lucas relata lo que Pedro había acontecido, lo que había visto por medio de esa visión. Y uno dirá, bueno, ¿repetir lo mismo? ¿Repetir lo mismo para qué? Mira, Pedro no solo se amedrenta. Tú imagínate que tú llegas a un lugar que te han estado poniendo de vuelta y media. No sé si esto te ha ocurrido alguna vez, o alguna vez has podido pensar de que alguien te ha hablado mal de ti, te ha criticado. Pero imagínate llegar a una casa donde tú ya sabes, y además se hace evidente de que te han puesto de vuelta y media, censurando aquello que tú has hecho. Pedro no solo no se amedrenta delante de todos aquellos que lo estaban esperando para censurarle, sino que no rebaja ni mutila su testimonio fiel al mensaje recibido y contentar a los que en aquel momento le estaban rodeando. Esto me llamó poderosamente la atención cuando leía. Luego vamos a hacer una conclusión en cuanto a esto. Y hay un tercer aspecto que quisiera destacar, que es al final de todo, y es en donde he extraído el título de lo que quería compartir. Estorbar a Dios. Hemos leído, si vuelves al versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, hablando de los gentiles, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Podríamos expresarlo de alguna forma como una miopía espiritual. Es ser un freno para la evangelización cuando no prevalece la gracia de Dios revelada en su palabra, ahora revelada en su palabra, y son más nuestros ritos, nuestros legalismos o incluso nuestras opiniones personales que están enraizadas sin estar guiados por el mismo Espíritu Santo. Para los judíos eran los ritos sacramentales de la ley que no habían sido sustituidos por la gracia de Dios por medio de la obra redentora de Cristo Jesús, para dar acceso al Evangelio, como dice la misma palabra, a toda criatura. A toda criatura.
Cuando medité esto, me colapsé. Y yo pensé, si alguien te dice que tú eres estorbo para algo, te molestas, ¿verdad? ¿Sí o no? No sé si alguna vez has dicho, ¿sabes que me estorbas? Cuando era chiquito, yo en alguna cuestión me llegaron a decir esto. Sal de aquí que me estás estorbando. Qué mal te sientes, ¿no? Si eres mayor, aún con más razón. Pero mira, estorbar a Dios tiene otra connotación. Pero Pedro no está hablando aquí para poner en mí una carga de culpabilidad. Pero me sentía culpable. Y pensé, Señor, ¿en qué puedo yo ser estorbo? Estar siendo estorbo para el Evangelio. Yo estoy circuncidado, pero no porque quise circuncidarme, sino porque el médico, cuando era chiquito, dijeron hay que sacar el prepucio de aquí porque esto no baja. ¿Me entendéis, no? De cuántas cosas quizá no estoy alineado al mismo corazón de aquellos que tenían aquel espíritu que prevalecía más las normas y no habían podido abrazar la gracia de Dios. Hay alguna evidencia de las características de ese, podríamos decir, ese espíritu cerril, o dicho de otra forma, terco, obstinado. Las vemos en el texto que hemos considerado, del versículo 1 al 3. Mira, la ausencia de voz, de interés y gozo por la obra que no encaja con sus propias estructuras y que por lo tanto no participan. No sé si esto a ti te suena. Pero la ausencia de interés y gozo por la obra de Dios que no encaja con mis propias estructuras y que por lo tanto renuncio a participar, puede ser una evidencia de esto. En aquel episodio se mostró claramente. Pero hay otra cosa que también, otra evidencia. ¿Sabes lo que prevalece? La censura. La censura. Hay que destacar que ese espíritu, en minúscula, ese espíritu cerril, como decíamos, no está exento de actividad. Todo lo contrario, lleno de actividad, pero con las motivaciones erradas. Los judíos eran tremendamente cumplidores de infinidad de ritos, tradiciones, actividades religiosas fundamentadas en el legalismo de la ley. Pero fíjate, en ausencia del reconocimiento en el carácter y propósito de Cristo Jesús y su palabra. Y voy a concluir. Quiero destacar dos cuestiones en cuanto a esto. Una, si no soy fiel en obediencia al Evangelio, hemos leído en el versículo 12, que lo voy a volver a leer, si quieres puedes leerlo conmigo. Dice, y el Espíritu me dijo, Pedro dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Si no soy fiel en obediencia al Evangelio, como lo fue Pedro, escucha, no podré experimentar el poder y fiabilidad de Dios en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Imposible. Tenemos la palabra, lo podemos leer, lo podemos compartir, nos podemos hartar de leerlo, pero si yo no soy obediente a ella, nunca voy a poder experimentar el poder y fiabilidad de Dios que cumple lo que dice. Y Pedro lo llevó a pie juntillas, como decimos castizamente. Por eso Pedro, cuando se presentó delante de aquellos que le estaban censurando, explicó sin rebajar en absoluto el contenido
de aquella noticia extraordinaria que había sido compartida en medio de hombres gentiles, y no rebajó en absoluto. Y yo pensaba, Señor, ¿cuántas veces quizá estoy yo adaptando el Evangelio a según la situación donde me encuentro o según a las personas con las cuales le estoy compartiendo el Evangelio? Mira, ya no estoy hablando solo de cuando yo directamente hablo del Evangelio y pienso, bueno, esto no lo puedo decir. Hoy se predica el Evangelio sin hablar acerca de la justicia de Dios, que Dios no puede ver el pecado y que Dios aborrece el pecado y que Dios aborrece mi pecado. No aborrece al pecador, pero aborrece mi pecado, por lo tanto estoy alejado de Dios. La justicia de Dios es así. Y yo cuántas veces adapto, cuando estoy dando testimonio, a según quien me está, para no complicarme la vida. Pero voy a ir a más. Mi comportamiento. Querido hermano y querida hermana, ¿cuántas veces tengo que confesar que no adapto mi comportamiento para no verme confrontado con los que están a mi alrededor? Muchas veces adapto el Evangelio en mi casa. Muchas veces adapto el Evangelio a los que tengo que relacionarme con ellos, que siendo gentiles como yo, pero no han podido tener la oportunidad, no han querido tener la oportunidad aún de poder abrazar la buena noticia de que Cristo Jesús murió por ellos en la cruz. Cada vez que soy zarandeado por la palabra de Dios, tengo una lucha constante, que es tener nada más que la oportunidad de compartirla y volver a fallar. Y no ser quebrantado realmente por la palabra del Señor. Me siento así. Si no soy fiel en obediencia al Evangelio, no podréis experimentar el poder y fiabilidad de Dios. Imposible. Y acuérdate, no por ritos, no por costumbres, no por cosas arraigadas en mí. No, es que yo vengo de mi país, en mi país lo hacemos así. No, es que aquí en mi país lo hacemos así. Por mis opiniones personales. Cuando la palabra viva está en mi corazón, porque voy a ella cada día, ¿cómo noto cuando lo he abandonado? Yo lo noto cuando lo abandono por un día. Pero os tengo que confesar que a veces lo abandono por más de un día. Y cómo el Señor, el Espíritu Santo, hace zarandear mi corazón. Pero ¿cómo voy a poder experimentar el poder y fiabilidad de Dios por medio de la fe si yo no obedezco? Hace poco escuchaba una expresión que decía: sé de mi pecado, pero estoy orando. ¿Cómo? La obediencia es el giro 180 grados. Cuando voy hacia allí, doy media vuelta que voy a decir. Esto es muy fácil de decirlo, pero es la clave para poder ver que tenemos un Dios fiel que cumple sus promesas y que cuando yo obedezco a Dios puedo ver aquello que hemos también cantado, creo que lo ha cantado, que ver las cosas como tú. El otro día en el consejo hablábamos de esto, compartíamos esto en la palabra. Ver las cosas como Dios las ve. Qué importante. Y hay unos textos que dicen que en el versículo 16 hemos leído: entonces me acordé de lo dicho por el Señor, dice Pedro, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas nosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Y Lucas, pues, en el Evangelio escribió: respondió Juan el Bautista diciendo a todos, hablando de Juan el Bautista, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo,
de quien soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el evangelista Mateo dice en su capítulo 28, versículos del 18 al 21, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada del cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Haced discípulos a todas las naciones. Y un segundo tema, punto. ¿Puedo estar estorbando a Dios? Mira, la tardanza en aquel momento en reconocer la igualdad entre judíos y gentiles no es única en la historia. Me cuesta reconocer lo que Dios está haciendo en el mundo, en las naciones, o quizás en la misma iglesia local. Se hace necesaria una seria reflexión si alguna evidencia de ese raro espíritu se produce en mí. Algunos descubren ese carácter sin reconocimiento, manteniendo y guardando la apariencia, pero alejados de la gracia de Dios. No hay nada más que me atribula que tú no puedas ver la gracia de Dios en mí. Pero sabes, yo soy un inepto para poder transmitir la gracia de Dios. Pero Cristo lo ha hecho posible. Pero me aterra que no puedas ver ni un atisbo de la gracia de Dios en mí. Siempre podemos guardar la apariencia. Y cuando escucho de esto, a ver si te pasa a ti también, siempre piensas en los demás, que son un estorbo para la obra de Dios. Yo he pensado más de una vez en algunos estorbos, pero ¿sabes qué? Yo no. Los demás. Estar esclavizado a la ausencia de arrepentimiento y adaptar el Evangelio rebajándolo para contentar a aquellos que me rodean y a mí mismo. El Evangelio de Cristo me libera, no me esclaviza. El pecado ha sido vencido por Jesús en la cruz y la fe puesta en Él me da acceso al poder de vivir en obediencia y experimentar la libertad alejándome del pecado. En más de un discipulado hemos podido compartir esto. La ley de Dios, la obediencia a su palabra, ¿me esclaviza? No. Cuando obedezco a su palabra, me libera. Me libera del pecado y la consecuencia del pecado. Pero no lo entiendo y me rebelo. Pero sufro las consecuencias de esto. ¿Sí o no? ¿De cuántas cosas yo no he sucumbido ante el pecado y me ha esclavizado hasta que no he pedido el perdón de mis pecados al Señor y he confesado mi maldad? Entonces, Dios me coge en sus brazos y me lleva a lugares, como dice el salmista, a lugares espaciosos, a pastos en donde poder descansar. Jesús me libera. La palabra, la obediencia a su palabra me libera, no me esclaviza. Y la aplicación final. Dios me da la oportunidad de que sea barrido ese gran obstáculo y que sea el Espíritu Santo que gobierne mi corazón. Solo yo delante del Señor, solo yo delante del Señor, solo tú, querido, esta mañana, solo tú, hablo en primera persona, solo yo, delante del Señor sabemos si existe esto en mí. Si he recibido el Espíritu Santo, no me dejará sin reconocer la necesidad de confesar esto al Señor y recibir su perdón y restauración. Y mira, voy a contarte
unas evidencias que hemos visto en el texto compartido. Se producirá que hay buenas noticias, que la palabra de Dios no es decirte, me estás estorbando. La palabra de Dios es para que puedas derramarte delante de Él, para que yo me pueda derramar delante de Él, no ahora, sino mañana. En la vida que el Señor tenga en su propósito darme, sea corto, muy corto, o no tanto. Valentía para obedecer y no poner objeciones cuando el Señor me habla por su palabra. Redarguyendo mi corazón, llamándole la atención a mi corazón, que es en donde parte mi voluntad, y así compartir el Evangelio. Sean circuncisos o incircuncisos. Tengan mis costumbres o no las tengan. Cumplan lo que yo pienso o no. Tengan la misma opinión o no la tengan. En Hechos capítulo 10, que no hemos leído entonces, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Otra evidencia es no rebajar o mutilar su contenido para contentar a los que me escuchan y a los que me ven. Hemos leído, entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Les habló de su testimonio en cuanto al Evangelio, sin dejarse ni una coma. Otra evidencia, hay fruto de reconocimiento y arrepentimiento. ¿Y sabes por qué? Hemos leído, quiero que vayas al versículo 18, ya estamos acabando de verla. En el 18 dice, entonces, oídas estas cosas, ¿qué pasó? Aquellos que lo estaban censurando, aquellos que estaban priorizando más su propia opinión, sus costumbres, y estaban censurando la actuación de Pedro, dice que callaron. Hay fruto de reconocimiento y arrepentimiento. Callar. Entonces oídas estas cosas, callaron. ¿Y qué más? Dios dice que recibe toda la gloria. En esta iglesia local tenemos la oportunidad, hermanito, hermanita. Es verdad que estamos ahora en un tiempo de verano, muchos se han marchado, otros vienen, nos despistamos un poco. Pero quiero el Señor que pueda haber un punto de inflexión en tu vida que me lleve a esto, a que Dios reciba toda la gloria. Dice en ese último versículo, cuando dice que callaron, entonces oí estas cosas, callaron, ¿y qué pasó? Y dice que hubo fruto. Glorificaron a Dios diciendo, de manera, los circuncisos, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Que el Señor bendiga su palabra, bendiga nuestro corazón, bendiga nuestra voluntad y podamos ser bendecidos por ella. Amén.